Banana Rancia es un youtuber que hace contenido de divulgación sobre temas filosóficos, políticos y culturales. Hace 2 días subió un video sobre el liberalismo, con una provocadora portada. Como hay muchas inexactitudes que valen la pena aclarar y a pedido de varios suscriptores, me permito hacer un comentario del video. El video posee 2 temáticas. Por un lado se encuentran datos, curiosidades o anécdotas sobre algunos personajes o conceptos del liberalismo, mientras el otro se centra en críticas y reflexiones de carácter teórico. Como la primera la considero más trivial, los comentarios solo se van a centrar en los elementos conceptuales. Aquí están los problemas que van de lo leve a lo grave. El punto central de la teoría política liberal es determinar cómo se puede justificar la autoridad política, sus atribuciones, partiendo de la premisa de que limitan de alguna manera nuestra libertad. Para ser más preciso, el liberalismo explora cómo se puede justificar el uso de la fuerza, no la autoridad política. La autoridad política podría ser legítima y válida siempre y mientras tanto sea voluntaria y contractual. Es importante aclarar esto, ya que muchas veces se caracteriza al liberalismo como un capricho contra la autoridad per se. Los liberales analizan el Estado, que posee el monopolio de la fuerza, por lo que al ser esto un limitante de la libertad, es preciso reflexionar si debe ser circunscrito a un rango de acción muy chico o si habría que rechazarlo del todo. Esto sí es una idea central del liberalismo y lo vemos muy bien expresado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde se advierte que si el Estado se expande sobre tareas que no les corresponde, debe ser reformado o abolido. Esta justificación deriva de la idea de que existe un estado de naturaleza, en el que los humanos son libres e iguales, por lo que cualquier limitación de esta libertad e igualdad debe de estar justificada por el contrato social. Para gestionar todo esto, se decide dejar de lado parte de esa libertad a cambio de crear un Estado, una sociedad organizada. Para esto, pagamos impuestos y otras boludeces que nos ayudan a obtener mayores beneficios. Esto es coherente con la visión de Locke, pero hay que matizar un poco. La justificación de la libertad se encuentra en una tradición intelectual que ha defendido la existencia de los derechos naturales, es decir, derechos universales, anteriores, superiores e independientes a cualquier derecho escrito. Esta es una aclaración necesaria, ya que si no, no se puede abordar ningún tipo de argumentación que se base en reflexionar sobre el orden natural o un estado de naturaleza. Por otra parte, en los comienzos del liberalismo se justificaba la existencia del Estado bajo este tipo de argumentos contractualistas. Pero de todas maneras, estos argumentos han desaparecido desde los finales del siglo XVIII, por lo que no es muy útil hablar de ellos como una idea fundamental del liberalismo contemporáneo, que ya ha abandonado la idea de un contrato social abstracto. Como ya dijimos en la intro, Locke es el primero y por lo tanto el más crack de los liberales. Para él, la función del Estado era remediar los defectos del estado de naturaleza y la libertad personal requiere derechos de propiedad privada para todos. La única cagada es que como muchos de estos fundamentos se basaban en la moralidad, tendría a creer que nos eran otorgados por Dios. Por lo que a medida que la sociedad se fue haciendo inmune al virus del lenguaje, su pensamiento empezó a ser un poco problemático. No, y esto ocurre por no explicar previamente que la tradición ius naturalista en muchos casos justifica que estos derechos provienen ontológicamente de Dios, pero no es necesario creer en Dios para reconocer a los derechos naturales y tampoco es necesario creer en los derechos naturales para defender los principios del liberalismo. Un dado con 10 caras. A diferencia de doctrinas como el comunismo, que está bastante unificado gracias a la prosa de Marx con su manifiesto no escrito en Rusia, el liberalismo no fue un pensamiento hegemónico. Además, como está asociado a la Ilustración, no se puede considerar que haya habido verdaderos liberales antes del siglo XVII. Hobbes, Locke, Hume, Smith, Bentham, John Stuart Mill, Hayek, Rawls, Nozick y Buchanan fueron 10 de los principales, cada uno con su propio enfoque o visión del liberalismo. Esto por culpa del contexto histórico, la postura de cada uno y que al parecer tenían razón al diferenciar este cambiante pensamiento de la inamovible naturaleza. Esta afirmación es muy confusa.
Tanto en marxistas y no marxistas que abogan por el socialismo puro o comunismo, encontramos decenas de escuelas y perspectivas diferentes. En el marxismo, Engels, Labriola, Mehring, Kautsky, Plejánov, Lenin, Luxemburgo, Hilferding, Trotsky, Bauer, Preobrazhensky, Bukharin han influenciado o encarnado nuevas vertientes que han creado fuertes debates e incluso matanzas entre comunistas. En el liberalismo, que dicho sea de paso, tiene menos vertientes que el socialismo, no nos debería sorprender que también haya un abanico de diferentes perspectivas. Eso es evidencia de que la gente piensa, de que las ideas evolucionan y pueden ir mutando al comprender mejor el mundo que les rodea. Si se busca sugerir que el liberalismo puede desacreditarse por poseer múltiples perspectivas, sería ridículo. Es defender el dogma y condenar el pensamiento crítico. En grandes rasgos, podemos diferenciar 4 conceptos diferentes del liberalismo. Para los igualitarios, las personas son o deben ser iguales en algún sentido, como mínimo ante la ley. Y ya que el político es garca, tiene que ser limitado. Son constitucionalistas y los más modernos de todos. Como ya se habrán dado cuenta, el mejor ejemplo serían los estadounidenses. Los universalistas. Básicamente lo que es bueno para uno es bueno para todos. El ejemplo más claro sería la Declaración de la ONU sobre los Derechos del Hombre, que contrasta con el fundamentalismo islámico como una doctrina que no tiene estas pretensiones universalistas. El mejorista, que sostiene que las instituciones sociales y políticas pueden ser mejoradas indefinidamente. Tienen un pensamiento más cambiante y adaptativo y podría ser adoptado por sistemas como la democracia líquida, donde básicamente se elimina la burocracia y en tiempos modernos el pueblo podría votar las leyes en una historia de Instagram y cambiarlas cuando quisieran. Y por último, los individualistas, donde predomina el individuo sobre el grupo, la colectividad o la sociedad. En cuanto a lo político, el ejemplo más reconocible podría ser los libertarios, un grupo de individualistas que pretende la desaparición del Estado y hacen campaña en convenciones de anime en busca de los guerreros Z, caballeros del Zodíaco y Sailor Moons necesarias para concretar la revolución. Las ideas del igualitarismo, universalismo, mejorismo e individualismo dudosamente son vertientes o perspectivas diferentes, sino conceptos que están dentro de la tradición liberal. Considero que también la explicación de estos conceptos es muy dudosa. Por las dudas, una repasada. El igualitarismo se refiere a la igualdad ante la ley. El universalismo a que esta igualdad no discrimina ante sexo, raza, religión, orientación sexual, etc. El individualismo se refiere a la independencia y autonomía de cada individuo sobre el colectivo, y el mejorismo, aunque no es un concepto frecuente del liberalismo, podría estar presente en la historiografía Whig o en el liberalismo francés de tipo racionalista. El neoliberalismo. Mira, vamos a empezar citando a la siempre cambiante Wikipedia. Se considera neoliberalismo al resurgimiento del liberalismo entre los 70 y 80. Son ideas que se suelen asociar con políticas que apoyan una amplia liberación de la economía, el libre comercio, reducciones del gasto público y de impuestos, disminución de la intervención del Estado en la sociedad y economía que favorezca al sector privado, conformado por consumidores y empresarios, entre otras cositas que seguro son parte de la agenda del FMI. Como ya se podrán imaginar, esto genera opiniones encontradas. El neoliberalismo no es un término académico. Originalmente, el término fue usado por Alexander Rustow como sinónimo al término ordoliberal que caracterizaba la escuela de Freiburg. Pero en Latinoamérica se usa como un insulto para acusar a cualquier político que parece tener al menos una característica liberal. En algunos casos, a veces el neoliberalismo se refiere a los liberales de la escuela de Chicago, pero el término sigue siendo equívoco y no posee ninguna utilidad. La posta es que hace varias décadas que se metió en la escena política global intentando arreglar el quilombo de posguerra, en contraparte del avance revolucionario de su eterno y rojo enemigo. La clave de su victoria, porque podemos asumir que ganó la puja, quizás se deba a su naturaleza cambiante, adaptándose constantemente al progreso de la humanidad, cosa que su contraparte tuvo un poquito más complicado. También que el neoliberalismo es Hugo de nuestro bar. El neoliberalismo asume diferentes formas políticas y congenia con diversas propuestas culturales, mientras no ponga en riesgo su plan económico.
Banana Rancia reflexiona sobre cómo el neoliberalismo cambia de forma y se adapta para imponer control y un sistema económico. Parece caer en la frecuente narrativa de usar el término como sinónimo al cuco o al hombre de la bolsa, usando trivialmente los términos para llegar a conclusiones que parecen teorías conspirativas. No es que no tengan un poco de razón. Hace unos días en Argentina se viralizó una estadística por motivos equivocados pero válidos, donde señalaba que el 20% de los contribuyentes aportan el 99,4% de la recaudación y tienen una presión fiscal del 46%. Pero pasar de eso a quejarnos de que el Estado no debería garantizar la salud o la educación es un poco contrastante en un país donde la educación privada existe y solo existe porque el Estado la banca, y con la cuota te estás pagando con sobreprecio la mesa linda. El Estado no banca ni la educación pública ni las privadas, las mantiene el contribuyente, que le entrega el dinero a un grupo de burócratas y políticos para que financien estos servicios de la manera que manda el gobierno de turno. La idea de que el Estado sea el proveedor de bienes y servicios tiene muchísimos problemas que están explorados en varios videos como el fracaso del estatismo, el fracaso del socialismo y los países nórdicos y el estado de bienestar. Y sí, ya sabemos que los libertarios son más anarcocapitalistas que liberales, enfocándose en el perfil económico y olvidándose de la parte de libertad, pronunciándose en contra del aborto, la identidad de género y esos derechos, que nosotros consideramos deberían ser aprobados sin siquiera dejar que la jaula de los monos debata, aunque sean parte del plan mundial de dominación. Es correcto que los liberales más conocidos frecuentemente tienen un discurso muy economicista. Pero para entender la filosofía social del liberalismo, la solución es tan simple como leer a aquellos autores que hablan de sus aspectos filosóficos o jurídicos. La agenda del neoliberalismo para las elecciones ponen a los derechos humanos como foco de atención. El derecho a defenderse en Brasil, la energía como derecho humano del kirchnerismo o el derecho al aborto del que Macri ya debería adueñarse. La izquierda y el liberalismo son caras de una misma moneda que adquiere valor gracias a los alienados que atrapa y es repartida por el neoliberalismo que, como hizo Ozymandias, hoy encontró una nueva cara siendo el mayor enemigo de la humanidad y el único capaz de salvarnos de nosotros mismos.